Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de tu programa del podcast En Modo Reino. Hoy vivimos en una sociedad en donde es muy normal tener un padre ausente, pero eso ha afectado en sentir que tenemos un padre ausente espiritual, un padre ausente celestial y un padre ausente en nuestra vida. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Todos los seres humanos somos hijos de Dios? Es un placer para mí presentar el día de hoy al pastor José Luis, que además es mi hermano al cuádruple. Es mi hermano en la sangre y es mi hermano en Cristo. Entonces, de verdad me emociona mucho estar grabando el día de hoy con él, estar en este lugar, en su casa, y vamos a tocar ese tema de suma importancia. ¿Somos todos los seres humanos hijos de Dios? ¿Qué es la paternidad de Dios en nuestra vida? José Luis, muchas gracias, hermano. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto saludarte, estar aquí contigo. Eres pastor, eres papá, eres abuelo, eres pastor de la Iglesia Feliz Cristiana en México, ¿verdad? Y es un tema sumamente importante, realmente, como lo decíamos en un inicio. Creo que la paternidad y los padres ausentes nos han afectado demasiado en nuestra percepción de la paternidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Y me gustaría comenzar este episodio preguntándote para ti qué es la paternidad espiritual, cómo podemos abordar de este tema, tanto en lo teológico, en lo práctico y tú como pastor. Bueno, pues es un tema muy amplio. Cuando me comentaste el hecho de realizar algún tema, yo inmediatamente pensé en la paternidad de Dios, porque cuando tú tienes una identidad real de hijo de Dios, no hay un título más grande sobre eso. No hay un título académico que pueda superar el ser hecho hijo de Dios. No hay un título económico. No hay algún grado superior nobiliario que pueda superar el hecho de ser hijo de Dios. Entonces, cuando verdaderamente tenemos esa identidad de hijo de Dios, estamos realizados, completos. Uno de los principios de la palabra de Dios es que Dios se quiere revelar al hombre. Por eso nos dio la Biblia, y a través de la revelación que Dios nos quiere dar, Él se muestra como Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos verdaderamente eso, es algo maravilloso. Ahora, de todas las figuras que hay, el hecho de poder establecer algún panorama donde Dios quiera mostrarse al hombre su amor, su misericordia, su verdad, todo lo que le quiere entregar al hombre, y Él escogió la figura de la paternidad, es por algo. Así que efectivamente he leído algunos autores donde llegan a una conclusión muy interesante, que muchas veces la percepción que tú tengas de la relación que tuviste con tu padre biológico, afecta la manera en que tú vas a tratar de percibir al Padre Celestial. Ejemplo, si tuviste un padre ausente, como tú dices, entonces tú vas a pensar que en primera instancia el padre también te puede abandonar. O si tuviste un padre estricto, tú vas a pensar que en base a tus buenas acciones, tú vas a ganar la aprobación también de Dios, que es algo muy común. Pero Dios se muestra por encima de todo eso, su amor es perfecto. Y que creo que es común porque así nos educaron, Sí, ¿verdad? así es. Te portas bien, hay recompensa, te quiero, te amo. No te portas bien, hay un castigo y no te quiero tanto, o te sientes culpable, pues, Sí. como hijo con tus padres en general. Sí, así es que tener una correcta percepción de Dios es muy importante. Actualmente yo he descubierto algo. Vivimos en una época donde el relativismo es muy común, y entonces a alguien le puedes decir cómo es el carácter de Dios revelado a través de su palabra, y te va a decir, ese no es mi Dios, ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es todo amor, no hay problema, no castiga, no, pero tampoco eso no es lo que nos revela la palabra de Dios, de tal manera que el hombre se ha hecho a Dios a su imagen y semejanza, como Él quiere, como un traje de sastre que tú te acomodas conforme mejor te plazca. Y nosotros tenemos que entender a Dios como se revela Él mismo en su palabra. Creo que la mayoría de las personas ven a Dios no tanto como un padre, sino como un ser supremo inalcanzable, ¿verdad? Así es. Aquel que construye un ente espiritual, el creador, pero no como un padre para nosotros, ¿no? Y bien tocabas
ahorita el decir que Él se ha querido revelar para nosotros de esa manera, como un padre. ¿Por qué Dios escoge revelarse hacia nosotros como padre? ¿Cuál sería la finalidad de hacer eso? Pues es una relación donde Él, a través de cosas sencillas, quiere mostrarnos su carácter. El carácter de Dios es un carácter de santidad. Entonces Él ha establecido leyes, Él ha establecido ordenamientos realmente para que nosotros los vivamos de acuerdo a Él, porque Él es un Dios santo. Pero el hombre ha transgredido continuamente la ley de Dios y entonces Él espera un aspecto de retribución. Me porto bien, tengo que recibir de parte de Dios. No me porto bien, bueno, pues entonces tengo que recibir el castigo de Dios. Pero la paternidad va un poco más allá. Si me permites, yo quisiera desarrollar algunas cosas que por ahí anoté. Y es que la misma palabra de Dios nos muestra que la cultura da por sentado de que todos somos hijos de Dios. Por el simple hecho de ser humanos, todos somos hijos de Dios. Pero el concepto de Dios realmente es algo radical. Como lo señala la palabra de Dios, es un principio radical. ¿Qué quiere decir esto? Si me permites, hago un poco de historia. En el Antiguo Testamento, la concepción de Dios jamás se podía ver como padre. Era un aspecto donde a Dios se le hablaba como el Creador, a Dios se le conocía como el Señor, a Dios se conocía como el que me ve, el Rey, el Soberano, el Eterno, principios muy, muy elevados. Mas, sin embargo, era impensable que alguien pudiera referirse a Dios como Padre, aunque hay algunas pequeñas referencias en el Antiguo Testamento. Realmente es hasta el Nuevo Testamento cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos revela a Dios como Padre, y el Padre aprueba al Hijo como el Hijo amado, como el que tenemos que escuchar. Entonces, esto es muy interesante porque cuando los propios discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar, en la oración modelo que da nuestro Señor Jesucristo, les dice: cuando oráis, deberáis de orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, el hecho de dirigirse a Dios como Padre realmente era algo revolucionario. La casta sacerdotal, los fariseos, los escribas, que eran las personas entendidas de Dios en aquel tiempo, el hecho de que alguien llamara a Dios Padre era impensable, era algo irreverente, era algo incorrecto, impropio. Y el hecho de escuchar a Jesucristo llamar a Dios Padre era un principio que ellos entendían muy bien, porque muchas veces lo manifestaron, hacerse igual a Dios. Y es que Jesucristo lo hizo perfectamente calculado, porque Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces él se dirigía a Dios como Padre, y el Padre lo aprobó como Hijo. En el bautismo de Jesús, por ejemplo, dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, dice que los cielos fueron abiertos y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, mi contentamiento. Y el Espíritu Santo bajó como en forma de paloma. Entonces aquí nosotros podemos ver tanto la aprobación del Padre hacia Jesucristo como su Hijo amado. En otra porción de la Escritura, de acuerdo a los Evangelios, dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que en 3 ocasiones registran los Evangelios que Dios se dirigió a Jesucristo, el Dios Padre se dirigió a Jesucristo como su Hijo. Y después vemos a Jesús dirigiéndose al Padre con tal nombre, pero lo interesante no es eso, sino que Él invita a los creyentes, Él invita a los discípulos, dicen: cuando ustedes oren, oren de esa misma manera, llámenle a Dios Padre. Entonces realmente esto era un grado de filiación muy estrecha, revolucionaria, nueva, y es que realmente Jesucristo vino a eso, a mostrarnos el carácter del Padre, y el Padre quiere acercarnos. Y que al final por eso crucifican a Jesús. Uno de los cargos que le imputan es eso: tú te haces llamar el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿No? Entonces, en ese tiempo tenían bien metido, como tú decías, bien metido la idea o el concepto de lo que significaba ser hijos de Dios. Sí. Y entendemos que Jesús era el Hijo de Dios y que Dios lo amaba como Padre. Pero ¿cómo pasa esa concepción a nosotros, que no vivimos en ese tiempo, que lo aprendemos de Jesús, pero que también con el transcurso de los años
se ha ido transgiversando la idea de lo que es un hijo de Dios, o creer que los hijos de Dios somos todos por haber nacido, por solamente ser seres humanos o no ser, porque Jesús, entendemos que Jesús, por ser hijo de Dios, tenía ese concepto por ser Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que no? Bueno, algo que debe de quedar claro para tu audiencia es que realmente todo cristiano que se diga conocedor de la palabra de Dios debe tener un fundamento de lo que está hablando. Ese es uno de los principios del cristianismo, que nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, que es la Biblia, la revelación de Dios, como la norma de fe y de conducta máxima. Entonces, si viene en la Biblia, entonces nosotros lo creemos. Si no viene en la Biblia, no lo creemos. Por lo tanto, actualmente te digo que es algo muy común que diga, todos somos hijos de Dios por el simple hecho de ser seres humanos. Es algo inherente. Bueno, ese aspecto de conocimiento humanista o ese aspecto de ese universalismo, porque ese es el principio que sería universalismo, pues no tiene un respaldo, un sustento en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, me voy a permitir leer porque hay unas cosas muy interesantes. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que solamente aquellos que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad, la autoridad, el derecho de poder ser llamados hijos de Dios. Y en el versículo 13 es algo interesante, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios por su voluntad. El ser hijos de Dios no es algo que ganamos por creer en Cristo. El ser hijo de Dios tampoco es algo que tengamos por el simple hecho de ser humanos. Es formar parte de la familia de Dios, es un regalo que viene de parte de Dios. Él toma la iniciativa, Él nos acerca por medio de Cristo Jesús. Amén. Aquí ahorita que hablabas de Juan 1:12, que precisamente es lo que podemos llamar como la doctrina de la adopción, Sí. porque es precisamente el texto en el cual nos da la cuestión legal y espiritual de llamarnos hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué engloba ese estatus legal que nos convierte en hijos de Dios? Muy bien, nos engloba el hecho de que todo lo que pertenezca a Cristo nos pertenece a nosotros. Pero antes de llegar a ese punto, yo quisiera establecer realmente lo que es la filiación como hijo de Dios. Porque Jesucristo es hijo de Dios, pero es una filiación natural y singular. No hay ninguna otra filiación, porque dice el unigénito del Padre. Entonces en Cristo Jesús hay una filiación singular y única. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que por naturaleza quien no es hijo de Dios es un hijo de ira, un hijo de las tinieblas, y la palabra es fuerte, pero así lo enseña la Biblia, son hijos de Satanás. Pero cuando por medio de la fe en Cristo Jesús, el único medio para entrar en esa afiliación con el Padre, nosotros pasamos literalmente a formar parte de la familia de Dios. Nosotros somos pasados de tinieblas al reino de Dios, de Jesucristo. Nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros somos vivificados por el Espíritu Santo de Dios, que eso es algo sumamente importante, porque es una de las cosas a las que nosotros tenemos derecho cuando Cristo viene a ser el Rey de nuestro corazón. Ahorita que comentabas esto, recordé el texto bíblico que dice, ustedes sois hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. Así es. ¿Verdad? Pero también dices, ¿y qué pasa con aquellas personas que dicen, bueno, yo no hago cosas malas? ¿Verdad? Yo me porto bien, yo no le robo a nadie, yo no he matado a nadie, yo no digo mentiras, Sí, claro. yo no engaño a mi esposa, yo trato bien a mis hijos, yo hago buenas obras. ¿Por qué yo me tengo que considerar hijo de Satanás o hijo del diablo si no hago las obras del diablo, sino que yo hago buenas obras?
Bueno, ese planteamiento lo abordó el apóstol Pablo en el libro de Romanos y él saca una conclusión por inspiración divina que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, realmente todo ser humano pecó. Aquí tendríamos que trasladarnos un poco más hasta Génesis capítulo 3, donde fue la caída del hombre, donde Adán y Eva desobedecieron a Dios y esa desobediencia trajo consecuencias. Si nosotros vemos a Adán y Eva como creación de Dios y como los primeros hijos de Dios aquí en la tierra, nosotros estamos viendo que ellos eran hijos de Dios, pero desobedecieron a Dios. Y las consecuencias de esa desobediencia fue que la ira de Dios ahora era sobre ellos. Pero Dios no quiso dejarlos en esa ira y estableció desde ahí medios a través de los cuales ellos se podían acercar. Y desde ahí él habla de un protoevangelio. No quiero alargarme mucho en esto, pero dice la escritura que el hombre se vio desnudo y tuvo vergüenza y trató de taparse con hojas de higuera. Pero la escritura nos dice que cuando llegó Dios y le dijo a Adán que cuál era su condición y cómo estaba, dice que tomó pieles y los vistió. Bueno, para vestirlos de esas pieles tuvo que haber un sacrificio, tuvo que morir alguien, un animal inocente, para poder vestir su desnudez. Ya desde ahí nos habla de un protoevangelio. Cuando el Señor Dios Todopoderoso establece juicio sobre la serpiente, le dice que la simiente de la mujer pisará su cabeza. Él le herirá en el calcañal, ¿verdad? Y la simiente de esta mujer, su descendencia, pisará su cabeza. Allí definitivamente esto tiene cumplimiento en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando la persona dice, volviendo a tu pregunta, que no ha pecado, que es una persona moralmente, éticamente correcta, bajo los estándares normales de cualquier ley de una ciudad, de un país, realmente es su propia autopercepción de acuerdo a un sistema moral y ético que vivimos, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ni siquiera eso es suficiente. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Quién en su vida no ha dicho una mentira, ha faltado a la verdad? Sí, todos. ¿Quién en su vida no ha juzgado a alguien de alguna manera, comparado con qué? A lo mejor no somos tan malos como el vecino, pero no somos tan buenos como Jesucristo. Entonces siempre nuestro punto de referencia es, no estoy tan mal como aquel, pero soy más o menos moralmente responsable. Aceptable de acuerdo a las normas que la sociedad nos marca, morales y éticas. A veces hasta aspectos religiosos, como sucedía con los escribas y fariseos, que ellos se sentían justos delante de Dios por sus obras, por los hechos que ellos hacían, por vivir un estándar moral, pero realmente cuando Jesucristo los confrontaba les llamaba hipócritas. Esa palabra significa doble cara, esa palabra significa que no eran congruentes con lo que hablaban y con lo que hacían. Dice, tú que dices no robar y predicas y enseñas no robar, robas. Entonces aquí nosotros vemos realmente un corazón alejado de Dios. Tú que haces alabanzas a Dios con tu fruto de labios, pero tu corazón está muy lejos de mí. Ahora dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo nos trae una revelación todavía más grande, dice, si tú miras a una mujer y la deseas en tu corazón, ya cometiste adulterio. ¿Y quién, hombre o mujer, no ha mirado a otra persona y lo ha deseado en su corazón? Pues ya es un adúltero. ¿Quién no ha dicho una mentira? Pues ya es mentiroso. ¿Quién no ha robado hasta un lápiz? Yo les digo que yo me acuerdo y me río porque en el kinder, yo lápiz o color que me gustaba, yo iba a mi mochila, ¿verdad? Y bueno, pues eso es robo. Y también dice la palabra de Dios que si yo odio a alguna persona, por el simple hecho de odiar, yo ya me convierto en homicida. Entonces la ley de Dios va mucho más allá. Entonces realmente todos somos transgresores de la ley de Dios, de una y de otra manera. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte y la paga del pecado es condenación. Entonces, pero como Dios no quiere dejar en esa condición al hombre, estableció un único medio. Y en Juan 14:6 dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No uno de muchos caminos, porque mucha gente dice, todos los caminos llevan a Roma. Pues quizás a Roma llevarán todos los caminos, pero al Padre solo hay uno, es Jesucristo. Amén. Y todos dicen tener su verdad, lo cual inclusive filosóficamente es incorrecto.
porque no puede haber varias verdades. Hay una sola verdad y es absoluta. Y esa sola verdad es la persona de Jesucristo, el Evangelio personificado. Amén. Y hay una sola vida. Juan es muy claro en eso y dice, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Son pensamientos realmente radicales, son pensamientos que culturalmente, actualmente, se consideran hasta impropios porque hacen sentir mal a las personas. Pero eso es la realidad, eso es lo que nosotros tenemos que testificar a través del Evangelio a las personas, que para llegar a ser verdaderos hijos de Dios hay un solo camino, es por medio de Cristo Jesús. Así es. Hay dos vertientes que en la paternidad espiritual o la paternidad de Dios hacia nosotros nos afecta directamente en nuestra vida diaria. Una, que no sabemos quién es nuestro Padre y que eso nos puede afectar a nosotros ser padres, ¿no? El saber quién es Él. En el Antiguo Testamento decían Abba, que habla de una relación íntima con el Padre, que puede, en la exégesis, que es papito, es estar muy cercano de Él, de intimidad, de reverencia. Entonces eso nos trae una claridad de cómo veían a Dios desde el Antiguo Testamento cuando le clamaban Abba Padre. Bueno, en los registros como tal hay algunas pequeñas referencias donde Dios se manifiesta o se revela a través de los profetas como Padre, pero realmente a través del Antiguo Testamento no existía ese pensamiento. De hecho, en la cultura judía, hasta el siglo número 10, esto es 1000 años después, encontramos oraciones dirigidas a Dios como Padre. El cristianismo realmente a través de Jesucristo, su fundador, nos enseña esa relación de Padre, ¿verdad? Cuando Él en varias ocasiones clama a Dios como Padre. Referente a eso, en Romanos capítulo 8, lo voy a ir aquí rápidamente con la tecnología, ¿verdad? Vamos a ver, Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habla muy bien de esta filiación. Romanos 8, versículo 12. Ahí en casa también pueden tomar su Biblia y de hecho ese es un consejo que yo les quiero dar a toda persona, que cualquier maestro, que cualquier predicador, que cualquier persona que hable en nombre de Dios, ustedes constaten lo que están hablando con su Biblia. Cuando estemos delante de la presencia de Dios no vamos a tener pretexto, porque si tú sabes leer y tienes una Biblia, no tienes pretexto, tenemos que realmente constatar. En el libro de los Hechos dice que cuando Pablo fue a Berea vio que estos eran muy nobles, porque todo lo que predicaban ellos lo constataban si verdaderamente estaba así en la Biblia. Entonces dice la palabra de Dios en Romanos 8:12, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, Espíritu es con E mayúscula, nos está hablando del Espíritu de Dios, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el medio del cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, una de las grandes bendiciones que nosotros recibimos juntamente con Cristo es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu nos va a dar un testimonio interno en el cual nos dice que verdaderamente somos hijos de Dios. Yo les digo ahí en la iglesia, es un no sé qué sé yo, que me da la seguridad de que verdaderamente soy un hijo de Dios. Es una convicción interna que nada ni nadie te la puede arrebatar, porque te fue testificada por medio del Espíritu. El ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo, si tienes esa interpretación, o por alma y cuerpo, si tienes una interpretación dualista. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos da testimonio no intelectual, no filosófico, no como un concepto material, sino un concepto místico de una convicción interna de que verdaderamente somos hijos de Dios. Dice, por medio del cual nosotros podemos clamar Abba Padre.
Abba Padre no es un término diminutivo, porque en Dios no hay diminutivos, créeme. Ni el testimonio hebreo ni el testimonio griego nos hablan referente a Dios en diminutivos. No quiere decir papito. Lo que sí quiere decir es un término de confianza, de filiación, de acercamiento, de unidad. Eso sí quiere decir. Entonces, cuando nos dice eso, nosotros debemos de percibir verdaderamente a Dios no como algo lejano, sino como algo cercano. ¿Qué tan cercano está Dios? Bueno, Dios decidió morar dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos considerar entonces que por eso Romanos nos hace la diferencia entre el Antiguo Testamento de cómo se concebía a Dios y cómo Jesús nos trae el nuevo concepto de concebir a Dios como nuestro Padre, como nuestro cercano, como intimidad, como uno solo, como cercano a nosotros en este texto, pues en el Antiguo Testamento, Sí. y la diferencia entre esos dos. Yo siempre les he dicho algo que a mí me ha sorprendido bastante en la Escritura. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Yo quiero que pienses por un momento cómo una persona puede revelar todas las cosas que hay en el cielo. La misma Biblia no nos revela tanto de cómo es el reino celestial, cómo es el cielo. Nos da algunos datos, nos da algunas situaciones donde nosotros podemos hacer apariencias, sobre todo comparativos. El reino de los cielos es cómo, y Jesús lo reveló a través de parábolas. Esto que es enseñanzas terrenales que nos revelan situaciones espirituales. Por eso cuando Jesús hablaba era muy bien entendido. Iba con los agricultores y les decía, miren, les quiero predicar del reino de Dios. El reino de Dios es como un sembrador que salió a sembrar. Y todos decían, yo entiendo muy bien eso porque yo diario voy a sembrar y vio la semilla. Y que de hecho es la parábola que más utiliza Jesús, ese estilo de los sembradores. Los ¿no? sembradores. Siempre fue los ejemplos que Así más es. utilizó en parábolas de los sembradores. Lo interesante es que le entendían muy bien. Verdades del reino de Dios con un gran conocimiento y sabiduría de lo alto celestial, aplicadas de una manera que pudieran Con entender. enseñanzas muy profundas. Profundas. Y aún así a veces se quedaban cortos y los discípulos tenían que preguntarles y Jesús decía, ustedes están sin entendimiento, y les volvía a enseñar. El reino de los cielos es esto, la semilla es la palabra de Dios, el terreno son los corazones de los hombres, el que siembra es el que lleva la palabra, Dios la da, el Señor es el que da el crecimiento, etcétera, etcétera. Si iba con las personas en el mar, le decía, el reino de los cielos es como una gran red que es echada y saca muchos peces, y ellos le entendían muy bien. Entonces decían, hay una palabra muy interesante en Mateo capítulo 7, dicen, entonces todos sabían que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Esa palabra autoridad nos habla precisamente de algo que es dado por Dios. Es una unción espiritual a través del cual te da una manera de entender, expresarte con poder, con autoridad. Es el mismo que está en Juan 1.12. Cuando vas al testimonio griego, Juan 1.12 y Mateo capítulo 7, hablando de que Jesús hablaba como quien tiene autoridad y todos le entendían, es el mismo término. Que es como aquel niño que llega a la tienda y dice, oiga, me manda mi mamá que me dé fiado. ¿No? Llega el niño sin dinero, pero llega con la autoridad de la mamá, ¿no? No, y el está bien. tendero sabe quién es. A nombre de... Entonces, porque si llega un niño desconocido, Sí. seguramente no le fían. No, si pero no lo conoce. aquel que conocen a la mamá, saben que trae el respaldo de la mamá, ¿no? Sí. Entonces, el decir, habla con autoridad, no solamente es de llegar a imponerse, sino que lo vivía, sabía quién era y de dónde provenía. Entonces hablamos de una autoridad delegada por parte de Dios en la persona de Jesús, ¿no? Y tocando ese tema, sabiendo quién es Dios, quién es nuestro Padre, ¿cómo debe de cambiar nuestra oración? Porque creo que a partir de eso, al principio tocábamos un punto muy importante que era la falta de identidad, por no saber que somos hijos de Dios. Y si tenemos una falta de identidad, no nos atrevemos a acercarnos a Dios como nuestro Padre, sino como Dios. Como con miedo probablemente, como con eso de, y sí me escucha, pero no creo que me escucha a mí, ¿verdad? O buscamos palabras rebuscadas, o solamente oramos con versículos bíblicos por no saber quién es. ¿Cómo debe de cambiar nuestra oración y nuestra manera de acercarnos con Dios a partir de que sabemos que somos hijos de Dios?
El saber y tener una correcta identidad como hijos de Dios cambia totalmente nuestra vida en todos los aspectos. Si estamos hablando de la oración, que es el tema que tú estás platicando, realmente oramos como hijos. Te voy a poner un ejemplo que a mí se me hizo muy interesante. Juan Wesley es una de las personas que hizo mucho en el Evangelio, reconocido por su trayectoria en el Evangelio. Una persona que fundó un círculo de estudio que se llamaba Los Santificados o los Santos, y buscaban la santidad a través de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo un esfuerzo propio. Iban y predicaban el Evangelio, llevaban el Evangelio a muchas personas, estudiaban, todo lo demás, pero cuenta que en una ocasión, después de venir de una campaña muy exitosa y muy grande, se embarcó y de regreso a su lugar de origen hubo una gran tempestad fuerte. Y dice que él sintió un gran temor de perder la vida y se preocupó muchísimo. Entonces se topó con otro grupo de hermanos cristianos y ellos estaban cantando, orando, alabando a Dios. Y él se acercó y les dijo que por qué no tenían, si no tenían temor ante esa situación. Y ellos le dijeron que confiaban totalmente en Dios, que en Él habían puesto toda su confianza, que Dios era soberano, que si había llegado el momento estaban en paz, pero que si no, ellos iban a continuar, pero tenían una paz, una seguridad y una tranquilidad tremenda. La conclusión de él después escribió en sus notas que él, aún con todo lo que había hecho por el Evangelio, estaba viviendo una fe de esclavo, pero sus hermanos que estaban en paz y en tranquilidad vivían una fe de hijos de Dios. Entonces ahí está la gran diferencia. Tu oración cambia, tu confianza cambia. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y aquí a lo que acabamos de leer en Romanos dice, pues ya no estáis otra vez en esclavitud, porque ahora el Espíritu nos da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces una persona que tiene verdadera autoridad en su identidad sabe lo que es ser hijo de Dios. Muy bien. Y sabiendo que tú eres hijo de Dios, ¿cómo cambia tu personalidad? ¿Te hace más confiado? ¿Te lleva a una santidad? ¿Te lleva a tenerle miedo a Dios porque ya sabes quién es Dios? ¿Cómo debe de cambiar nuestra vida práctica, nuestra vida diaria cuando nuestra identidad cambia? ¿Se da de manera natural? ¿Es por lo que leemos, por las disciplinas morales que podemos encontrar en una iglesia cristiana? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo surge ese cambio? Creo que muchas veces nos podemos, no frustrar, pero sí empeñarnos en decir, bueno, si yo ya soy hijo de Dios, ahora tengo que hacer esto, ¿no? Ahora tengo que comportarme de tal manera, tengo que comportarme de tal forma porque son las normas que Dios marca. Y dentro de esas mismas normas, ahorita platicaríamos de otro tema que es la disciplina, cómo vemos la disciplina de parte de Dios cuando entendemos que es nuestro Padre. Pero regresando al otro, ¿cómo cambia nuestra manera de ser en nuestra vida diaria? Yo quiero ser puntual en esto porque aún como cristiano, mucho tiempo yo tuve un concepto equivocado, donde a través de mis propios méritos, a través de mi propio esfuerzo, a través de mis propias disciplinas que me obligaba, quería alcanzar una mejor aprobación de Dios o un grado mejor de Dios. Cuando entendí la palabra de Dios nos enseña que no es con espada, que no es con ejército, que es con el Santo Espíritu de Dios. Entonces Romanos capítulo 8, por ejemplo, aborda la lucha entre la carne y el Espíritu y nos habla que nosotros solamente podemos vencer las obras de la carne a través del Espíritu. Y una de las funciones del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado como un regalo, como una arra de promesa, como una bendición, como una garantía de parte del Padre, por medio de Cristo Jesús, dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos, les voy a dejar mi Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos fue dado por medio de Cristo Jesús. Es crear en nuestras vidas un proceso de santificación. Así que es a través del Espíritu Santo. ¿Qué es santificación? ¿No equivocarnos en nada? No. ¿Hacer todo bien? ¿Cómo podemos entender santificación? La palabra santificación es de un principio que Dios estableció. Dijo, yo soy santo y ustedes deben ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero no es una santidad que se alcanza por esfuerzo propio,
sino por depositar nuestra total confianza en el sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Señor, su Hijo. En Romanos capítulo 8, versículo, déjame ir por ahí. Créeme que cuando estamos hablando de esto es tan maravilloso porque nosotros, hay un versículo que es muy citado por los cristianos. Dice, te lo me voy a permitir leer, Romanos 8:28, a lo mejor muchos se lo saben de memoria. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí es donde vemos nosotros la cadena de salvación, está muy interesante. Dice, porque a los que antes conoció, nos habla aquí un término griego que es ginosco, que es un conocimiento previo. Nosotros ya estábamos en el conocimiento previo de Dios, en su omnisciencia perfecta. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo. El propósito de todo cristiano es ser conformado a la imagen de Jesucristo. Que ya no vean en mí a José o a Luis, sino vean a Cristo en mí. Que ya no vean a Abraham, sino que vean a Cristo en Abraham. Que nosotros menguemos y que Cristo crezca. Entonces dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. La familia de Dios está constituida por un padre, por un hijo, y todos los demás son hijos adoptados, hijos por adopción. Dice, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Iniciativa totalmente de Dios. Y a los que llamó, a estos también los justificó. El término justificar es encontrarte sin pecado. La victoria de Cristo es mi victoria. Mi hermano mayor, por eso nosotros vemos a Jesús como nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor ganó y su victoria se constituye en nuestra victoria. Sus ganancias se constituyen en nuestras ganancias. Su legado se constituye en nuestro legado. Acabamos de leer. Y si herederos, también coherederos con Cristo. Co es juntamente con Él. Dice, de tal manera que el legado total de Jesucristo es un legado total para nosotros. Y dice la palabra de Dios, dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros todavía no hemos sido glorificados, sino hasta el día que Jesucristo venga nuevamente por toda su iglesia, por los creyentes, y seamos transformados en cuerpos semejantes a los de Cristo Jesús. Mas, sin embargo, entre la justificación y la glorificación hay un proceso. Ese proceso se llama santificación. Y ahí es una obra total del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, donde lo carnal vaya muriendo y lo espiritual vaya surgiendo. Ahora, el cristiano no es alguien que no peca. El cristiano es alguien que se arrepiente de sus pecados. De tal manera que él tiene mayores victorias cada vez más. No hace del pecado una práctica. Sí puede caer, pero no hace una práctica de él. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en él le va a incomodar. Le va a decir, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? El carácter de tu padre no es eso. Dice la palabra de Dios que la misericordia y el amor de Dios nos guían ¿a qué? Al arrepentimiento. El arrepentimiento. Ese es otro concepto mal informado que a veces tienen. Tú puedes hacer lo que tú quieras, que al cabo Dios te va a perdonar. No, la Biblia no enseña eso. Dios espera que con su amor, su perdón y su misericordia, esas cosas te guíen a un genuino arrepentimiento, donde tú cambies tu manera total de pensar. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, donde tú cambies totalmente tu manera de pensar para que te hagas conforme al pensamiento de Dios, al pensamiento de Cristo. ¿Cómo podemos sanar el corazón de alguien que tuvo un padre ausente, que no vivió con él, y tomar la percepción de Dios? Porque al final hay heridas, hay pensamientos. Yo creo que muchas veces son malos pensamientos que tenemos que lo que realmente ocurre. Dicen que realmente el 9% de las cosas van a suceder de las 100 que pensamos, ¿no? Entonces, Sí, claro. Es más nuestros pensamientos que lo que realmente ocurre. Pero con una persona que tuvo un padre ausente, que no estuvo y que hay heridas en su corazón, que puede haber años, o que tiene un padre que lo maltrató, un padre abusivo, que estuvo en su vida, pero de una manera que todo el tiempo lo estuvo lastimando, ¿cómo sanamos el corazón de esas personas? Bueno, A partir de la paternidad de Dios. sí, claro, ese es nuestro tema. Mira, principalmente hay una fórmula general, y es que nadie da lo que no tiene. Entonces, lo primero que Dios hace con tu vida es mostrarnos el perdón.
Nosotros éramos transgresores y a través de Cristo Jesús, su obra en la cruz del Calvario, nos muestra su perdón, su amor, su paternidad. Y entonces nosotros somos sanados, somos llenados de su amor. Y a partir de eso nosotros tenemos la capacidad ahora de perdonar a quien nos ofendió, de perdonar a quien nos lastimó y sanar nuestro corazón. Pero esto es un proceso, porque muchas veces tuviste un padre así. Te voy a poner un ejemplo. Actualmente hay muchos hijos huérfanos de padres vivos. No sé si tú entiendas este concepto. Sí, Hijos claro. huérfanos de padres vivos, que es el padre ausente. Está ahí, pero no está. Entonces ahí esa concepción se puede tomar con Dios. O sea, yo sé que ahí está Dios, pero pues no está cuando más lo necesito, cuando más necesito su ayuda. Siento que me oro y no ayuda. me escucha. Siento que oro y no pasa mi oración de aquí. A lo mejor sucede, ¿no? Entonces, a través de la palabra Y de sobre Dios. todo en situaciones difíciles, de la muerte de alguien, de la pérdida de un familiar, de cualquier situación complicada y que decimos, bueno, ¿y en dónde estabas? Así ¿No? es. ¿Por qué no me escuchaste? Si yo te hablé, si yo te clamé, pero no me escuchaste. La mejor manera de entender a Dios es a través de su palabra. Entonces dice su palabra que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor Dios. que es en Cristo Jesús. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y esto es algo importante. Si lo dice la palabra, yo lo creo. Porque el enemigo va a venir a susurrarte muchas veces. Al hablar del enemigo estoy hablando de Satanás. Y te va a decir, ya viste, estás solo, todos te han Que abandonado. Satanás significa enemigo. Enemigo, adversario. Entonces siempre te va a decir, te va a atacar tu identidad. No, lo mismo sucedió con Jesucristo en el desierto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo esto? Entonces, ¿qué era lo que estaba atacando? La identidad de Cristo. Y no era Sí. que Jesús no tuviera hambre, Él ya había cumplido su ayuno. Era quien le estaba ofreciendo y la manera como se lo estaba ofreciendo. Y Jesús le respondió con la palabra. Todo lo que Jesús respondió, lo respondió conforme a la palabra en Deuteronomio. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces la identidad de nosotros también es atacada de la misma manera. Entonces, si eres el Hijo de Dios, ya viste, estás solo. Por ejemplo, la soledad. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido todos nosotros solos? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En el Salmo 27 dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te levantará, Jehová te recogerá. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otra parte de la palabra dice, aunque una madre se olvide del hijo que dio a luz, lo cual es difícil, pero hay casos, que una madre se olvide del hijo que dio a luz, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces vemos aquí cómo tenemos un Dios cercano. Y creo que ese Dios es un que no versículo abandona. clave para aquella persona que dice, bueno, ¿en dónde estabas? Siempre estuve ahí. Claro. ¿No? Creemos que por tener alguna situación complicada, en ese momento Dios no estaba, pero pudo haber sido más complicado de lo que realmente sucedió, ¿no? ¿Cómo hablas con esa persona? ¿Cómo le dices, Dios estaba ahí, ¿no? Ah, sí, pastor, pero usted no sabe lo que yo sufrí, usted no sabe por lo que yo pasé. Claro. ¿Verdad? No me puede entender. Y es real, muchas veces no vivimos las mismas situaciones todos los seres humanos, pero el hecho de comprender lo que es la paternidad de Dios en nuestra vida cambia de manera radical en nuestro corazón. Sobre todo, dice la palabra que el Señor nos da un corazón nuevo. No es que repare el viejo que teníamos, sino que nos da un corazón nuevo. Y creo que dentro de ese corazón nuevo es un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, que sin duda tiene un actuar principal, el poder acercarnos a Dios, porque se nos da el poder acercarnos a Dios por medio del Espíritu Santo. Ni siquiera es porque nosotros querramos, sino porque el Espíritu Santo prepara nuestro corazón para poder acercarnos a Dios. Sí, es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. En todo momento nos da testimonio, nos guía a toda verdad y entendimiento, nos fortalece en nuestras debilidades.
nos recuerda cuál es nuestro destino escatológico con Él. Y es que Jesús siempre, hay algo importante, el hecho de ser hijo de Dios viene a ser el cumplimiento del nuevo y mejor pacto que nos habla el libro de Hebreos. Esto es que Dios y Cristo y el Espíritu Santo es una unidad, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Pero después Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en su oración intercesora dice: Padre, la gloria que me diste yo se las he dado. Y se las he dado con una finalidad, para que sean uno. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos en Cristo. Esa preposición es muy importante porque la preposición en significa dentro de. Entonces nosotros estamos dentro de Cristo literalmente y Cristo dentro de nosotros, conformando una unidad. Ahora, esa unidad nosotros tendemos a verla individual, pero la unidad es familiar, como cuerpo de Cristo. De tal manera que eso nos debe ayudar inclusive a superar cualquier diferencia. Porque si yo contigo como hermano, como hijo de Dios, que eres importante para Dios, tan importante que decidió dar a su Hijo Jesucristo por tu salvación, por tu vida eterna, por tu reconciliación, por tu redención, también para mí debes de ser importante. Y cualquier diferencia, por pequeña o grande que sea, debe de superar esa situación porque es la afiliación que tenemos nosotros con Dios. Y a veces nosotros pensamos, bueno, pues en el vecino o en la persona que nos hizo daño, pero a veces es en nuestra propia familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, y hay que sanar muchas cosas ahí. Yo te pongo un ejemplo personal. Yo normalmente pensaba que mi aprobación delante de Dios la iba a ganar por mis propios méritos. Si me portaba bien, tenía que recibir premios de Dios. Pero si yo me portaba mal, el castigo de Dios estaba sobre mi vida. Pero Dios no es así no es su carácter. Y yo veo que muchos cristianos son adictos a la aprobación, cuando la palabra nos ha enseñado que la aprobación ya la tenemos desde antes con Dios por medio de Cristo Jesús. Así es. Es más, antes que naciéramos, cuando nacimos y después que nosotros vivimos, y aún cuando fallamos, y aún cuando nos muramos, y aún cuando estemos ahí. Okay, Dios amó a Pedro cuando lo llamó. Él estaba pescando y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Yo te haré pescador de hombres. Lo amó, lo integró como un discípulo, lo integró como un apóstol. Lo amó también cuando Pedro era osado y se equivocaba. Lo amó también cuando Pedro lo negó. Lo amó cuando lo restauró y lo amó cuando Pedro testificó de Jesucristo. Siempre el amor de Dios, algo que tenemos que entender, es inalterable. Sí, así es. Es Amén. Inalterable. Su amor paternal es inalterable. Hay un versículo muy importante que me voy a permitir leer, y viene en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. El énfasis de Juan aquí es muy importante porque él se sorprende. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice: mirad cuán amor, es algo, él está abrumado, él está sorprendido, él está pensando, dice: ¿cómo puedo describir esto? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que nosotros hayamos llegado a ser hechos hijos de Dios. Sí, por su voluntad. Así es, y esto debe de cambiar nuestra realidad primaria, ¿no? De la percepción que tenemos como Dios. Creo que a veces comparamos mucho la paternidad de Dios con la paternidad que nosotros podemos conocer y que probablemente solamente es una sombra. Sí. Pero podríamos cambiar esa mentalidad de ver precisamente la paternidad de nosotros como humanos como un reflejo solamente de la grandeza de la paternidad de Dios y no al revés. Sí. Y no creer que así como soy yo o la paternidad que yo puedo concebir, así es Dios también, ¿no? Y si yo me enojo y castigo a mis hijos, así es Dios conmigo. Creo que era el otro tema que también quería abordar. ¿Cómo vemos la disciplina de parte de Dios cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios? Sí, bueno, ese es un tema muy interesante porque la Biblia dice que Dios al que ama, lo disciplina. Dice: ¿qué padre hay que no discipline a su hijo?
Dice, por eso Dios ejerce disciplina también sobre nosotros, porque si no fuese así, seríamos bastardos. Pero por cuanto somos hijos, cada uno de nosotros hemos participado de la disciplina de Dios. Entonces Dios nos ha disciplinado de una, de otra manera, de diferentes formas para que nosotros entendamos. La disciplina de Dios no destruye, la disciplina de Dios te hace crecer, te hace madurar. Y muchas veces Dios va a permitir aún el sufrimiento para que por medio de ese sufrimiento nosotros maduremos, nosotros glorifiquemos a Dios en medio de la prueba, del desierto, de la dificultad. Nosotros seamos con una fe probada. ¿Cómo vas a saber que tu fe es probada si no has pasado por pruebas? Hasta que pasas por prueba y tu fe te ayuda a salir adelante, sabes que es una fe genuina. Y que podemos ahí entender la diferencia entre castigo y disciplina. Sí, ¿no? claro. El castigo no tiene la finalidad de traer ese crecimiento espiritual. Sin embargo, la disciplina de Dios en nosotros produce ese crecimiento espiritual. Y el castigo no. El castigo es la consecuencia de haber hecho algo incorrecto. Ahora, la pregunta es, ¿Dios como Padre nos castiga o solo nos disciplina? Bueno, para cuando tú estás en Cristo Jesús debes de entender que la ira de Dios, el castigo de Dios fue sobre Cristo Jesús, ya fue de antemano. En la cruz del Calvario Él llevó el acta de los decretos que nos era contraria y todos nuestros pecados fueron perdonados por el único sacrificio de Jesucristo, único, perfecto, eficaz y para siempre. Entonces dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces esa es la vida del creyente en Cristo Jesús. Mas sin embargo eso no nos impide que nosotros seamos disciplinados por parte de Dios. Yo les digo ahí en la iglesia, hay dos caminos con Dios. El primero es de la obediencia, que siempre te va a guiar a bendición. Desde la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Dios les dice, aquí he puesto delante de vosotros dos caminos, el bien y el mal. ¿Ustedes cuáles escogen? Dice, yo les recomiendo que escojan el bien para que les vaya bien, sean fructíferos, etcétera, etcétera. Porque el otro es, cuando nosotros no obedecemos, está el camino del quebranto. Te voy a poner un ejemplo bien interesante. Lucas capítulo 15. El hijo pródigo. El hijo pródigo se equivocó definitivamente. Sí. Y vivió las consecuencias de su equivocación. Vivió perdidamente. Gastó todos los bienes del padre. Malgastó, se alejó. Fue una provincia apartada. Pero cuando comenzó a faltarle, dice que vio, ¿qué hago yo aquí? Porque en la casa de mi padre hay muchos trabajadores, jornaleros que viven mejor que yo. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname, porque, amén. La cuestión aquí es que aunque él se portó mal, jamás se olvidó que tenía un padre. A lo mejor no lo estaba concibiendo de la misma manera, pero él sabía que tenía un padre y sabía cuál era el carácter del padre. Dice, quizás ya no me reciba como hijo por todo lo que yo he hecho, pero me va a recibir como un trabajador. La realidad es que nosotros vemos que ese padre lo recibió como hijo, lo restituyó, lo abrazó, lo besó y le volvió a poner en una posición de restitución, lo que trajo a ese hijo madurez, responsabilidad, valoración, verdadera identidad. Todo eso podemos ver en esa parábola maravillosa. Ahora, vivió las consecuencias y sufrió las consecuencias de sus malas decisiones, pero aunque estuvo en una condición muy precaria, queriendo comer de las algarrobas que les daban a los cerdos, una pregunta, ¿dejó de ser hijo? Nunca dejó de ser hijo. Jamás dejó de ser hijo, siempre fue hijo y el padre siempre lo estuvo esperando. Así nosotros vemos el carácter del padre, por eso es una imagen, un reflejo que Jesús quiere dar acerca del carácter, el amor y la bondad del padre. Hay otro ejemplo donde dice, ¿qué padre hay si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un alimento, un huevillo, dice, le va a dar una serpiente. Dice, pues si vosotros, siendo malos, porque realmente el hombre es malo, tiene una naturaleza caída, una tendencia pecaminosa, los teólogos llaman un pecado residual. Entonces dice, ¿qué padre hay que si su hijo, siendo malo, le pide de comer, le dará una serpiente, piedras? Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Ese cuánto más es bien importante. ¿Cuánto más
vuestro Padre Celestial dará buenas cosas. ¿Qué es lo que nos va a dar nuestro Padre? Buenas cosas a quien lo pida. Amén. Entonces ahí es cuando nosotros vemos verdaderamente cuál es el carácter del Padre. Así que, por ejemplo, la oración, hermano, hermana, si tú estás orando al Padre por pan, no esperes piedras. El carácter del Padre te va a dar pan, en el nombre de Cristo. Amén. Esa es la manera en que Cristo nos presenta al Padre, ¿no? Sí. De un amor infinito y de poder nosotros tener la concepción de Dios como el Padre que es, y de la manera en que el Padre quiere hacerse presente en nuestra vida a través de Jesucristo. No solamente Jesucristo presentarnos al Padre, sino el Padre hacerse presente o dar esa imagen de Él mismo a través de Jesucristo y, lógico, del Espíritu Santo que obra en nuestro corazón, ¿no? Sí, así es. Alguien nos dice que somos salvos por medio de Cristo Jesús, pero a veces nos volvemos muy técnicos y decimos, ¿somos salvos de qué? Y a veces te dicen, ¿y tú eres salvo? Yo cuando no conocía a Cristo y me decían de esa manera que si yo era salvo, perdón, pero yo me imaginaba la marca del detergente, ¿verdad? Salvo, ¿verdad? Y yo decía, ¿salvo de qué? Bueno, primeramente porque somos deja salvos. blanco. Y no están pagando comercial, así es que si quieren patrocinar Salvo, órale. Correcto. Yo pensaba, ¿salvo de qué? Bueno, lo primero es que somos salvos de la orfandad. Somos salvos del castigo eterno, somos salvos del infierno, somos salvos de la ira de Dios porque fue sobre Cristo. Somos salvos de muchas cosas, pero el principal regalo es que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de esa orfandad? Porque realmente yo creo que ese es el punto medular de este tema, del no entender la paternidad de Dios, que somos huérfanos, huérfanos, y arrastramos quizá por años aún asistiendo a las iglesias cristianas. Estamos ahí, pero seguimos sintiéndonos huérfanos, ¿no? Sí. Y nos hablan y oramos, y el Espíritu Santo puede traer arrepentimiento a nuestro corazón, pero nos sentimos huérfanos todavía, quizá después de muchos años de asistir. Pero esa orfandad, ¿no? ¿Qué produce en nuestra vida? ¿Cómo salimos de ahí? Mira, pues yo les puse un ejemplo de Juan Wesley, que vivía una vida religiosa y aún activista a favor del Evangelio de Dios. Pero cuando llegó el momento de prueba, cuando llegó el momento real, él sintió temor y terror. ¿Por qué? Porque pensó que quizás el Padre no estaba bajo su cuidado, se había olvidado del Padre, o el Padre se había olvidado de él, o no estaba viviendo verdaderamente como un hijo, estaba viviendo como un huérfano. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que proviene meramente del corazón, ¿no? Sí. Porque muchas veces decimos, pues yo hago buenas obras, que es el ejemplo de Juan Wesley. Sí. Yo he hecho muchas cosas por el Evangelio, pero en mi corazón, ¿no? Quizá no estaba ese sentimiento real o esa percepción real o esa revelación, podríamos hablar, en el corazón de la paternidad de Dios, sino hacer las cosas por obras o sentir que por lo que hemos hecho. Yo creo que también dentro de, como cristianos dentro de las iglesias, el servicio a Dios se convierte en una especie de salvavidas momentáneo. Es que yo toco en la alabanza, es que yo predico, es que yo hago, es que yo sirvo, es que yo soy anfitrión, ¿no? Y el hacer nos puede confundir de ser, ¿no? El hacer nos puede confundir de ser. Entonces no es tanto el hacer, sino ser. Es correcto. Y el ser te va a llevar a hacer de la manera correcta. Sí, es tener una identidad bien definida, porque te pongo un ejemplo. Siempre vamos a ser atacados en nuestra identidad de hijos por el diablo. También vamos a ser atacados en nuestra identidad de hijos por el mundo, la corriente de este mundo, el sistema de este mundo. Muchas veces, ¿cuántos no nos han dicho? Y eso es que es cristiano, y nos hace sentir tan mal porque en ese momento no estamos dando un buen testimonio de eso y sentimos que no servimos, que no somos actos, que quizás no pudiéramos estar en el lugar en el que estamos. Y la tercera, que es bien importante y poco se maneja, aún nuestros propios sentimientos y emociones. Va a haber momentos en que te sientas muy arriba, pero va a haber momentos en que te sientas muy abajo. Y aún nosotros debemos de tener la certeza suficiente
que no es ni siquiera por nuestras emociones o por nuestros sentimientos, sino por lo que dice verdaderamente la palabra de Dios, que nosotros somos hijos de Dios. Porque antes nadie confiaba en nosotros, antes de Cristo no confiaba nadie en nosotros. Los demás no confiaban en nosotros, ni nosotros mismos confiábamos en nosotros, pero Dios confía en nosotros. Entonces, el que nos llamó es algo maravilloso, porque el que te llamó te va a ayudar, te va a sostener hasta el final. La Biblia dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Que eso no debe de llevarnos a un decir, no pasa nada, Dios lo va a hacer, sino debe de llevarnos a un descanso espiritual. Y decir, no depende de mí, sino depende de Dios, ¿no? Sino a un descanso espiritual y decir, no depende de mí, pero yo confío en que Dios lo va a hacer en mi vida a través del Espíritu Santo. Así es, ¿verdad? correcto. Y aparte trae descanso espiritual a nuestra vida, trae fortalecimiento a nuestra vida, trae revelación a nuestra vida y nos trae un confort, ¿verdad? Una confianza de saber quién es Dios y cómo obra el Espíritu Santo a través de nosotros. Cuando decías de la identidad y hablabas del hijo pródigo, pues también está el otro lado del hijo mayor que tampoco tenía la identidad correcta. No, ninguno de los dos. Porque le dice, yo siempre he estado contigo y nunca me has dado un cabrito. ¿Y qué le contesta el padre? Tú siempre has estado conmigo, ¿verdad? Y todo lo que tengo es tuyo. Entonces, también era hijo, pero tampoco tenía la identidad correcta de hijo. Pero también lo era. Y el padre le amaba igual, pero él estaba en otra posición. Él estaba en una posición distinta como hijo dentro de la casa, pero y por eso hablo de hijo dentro de la casa. Cuando hablo, por ejemplo, de cristianos que estamos dentro de la iglesia, quizá con muchos años conociendo de Jesucristo, de haberlo aceptado, y somos hijos dentro de la casa, pero perdemos esa identidad de hijos con Dios. Sí, ese hijo que hablas tú, que era el hijo mayor, él no veía al padre como padre, él lo veía como un patrón o como un jefe, al que tenía que engrandecer la riqueza para tener su aprobación y una justa paga por lo que hacía. Y una mayor herencia. Y una mayor herencia, que eso es lo que realmente, si nosotros pensamos que porque somos pastores o predicadores o estamos en la alabanza, debemos revisar continuamente nuestro corazón, porque lo hacemos por Dios. Porque no hay nada, hay infinidad de temas tan hermosos en Dios. Un tema de Dios se llama la aceidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que a Dios no le podemos agregar nada ni le podemos restar nada. Entonces, nosotros por nuestro servicio al reino de Dios no podemos agradar más a Dios de lo que ya nosotros, Él derramó en su amor y bendición antes de que nosotros hiciéramos. Dice la palabra de Dios que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Antes que Abraham y José Luis hubieran hecho algo bueno o malo, Dios ya nos había amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces realmente esto revoluciona todo nuestro pensamiento, porque no tenemos que ganar una aprobación de parte de Dios, porque ya nos fue dada antes en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir. Antes que hacer, debemos vivir, ser para Él. Porque realmente Dios nos amó con un amor infinito, con un amor real. Y cuando decimos, ¿qué tanto Dios me ama? Bueno, debemos de remontarnos a la cruz del Calvario, viendo a Jesús en la cruz del Calvario pagando por todos nuestros pecados, sustituyéndonos en nuestra culpa, vistiéndose de nuestros pecados para vestirnos después a nosotros con su justicia. Sí, y ahí es cuando nosotros entendemos verdaderamente el amor de Dios. Amén. Así es. Ya para terminar, me gustaría que por favor nos dieras alguna frase o algún pensamiento que quisieras dejar clave en la audiencia que nos esté escuchando sobre lo que es la paternidad de Dios. Bueno, una frase clave que quisiera darte es: no seas un hijo huérfano de un padre vivo. No seas un hijo huérfano de un padre vivo. Nuestro Padre es vivo, es real, es personal. Vívelo, percíbelo. Dios es cercano, no tenemos un Dios lejano, Dios es un Dios cercano, tan cercano que Él fabricó su propio tabernáculo
Nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dios no está lejos, nuestro Padre no está lejos, está a una conversación de distancia. En cualquier momento, en cualquier hora, nosotros podemos acudir a Él y podemos orar, pero como hijos, porque aún la oración del Hijo es diferente. Jesús oraba y decía: Padre, te doy gracias porque sé que siempre me escuchas. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener esa convicción y dar gracias por acercarnos al trono de la gracia? Es un trono de gracia, es un trono de misericordia que está para todos nosotros. Sí, amén. Pues para terminar, yo podría decir, no vivamos como esclavos teniendo un Padre que nos liberó, ¿verdad? Amén. Teniendo un Padre que nos liberó, sino que caminemos bajo el cielo sabiendo que tenemos aquel Padre que es el creador del cielo, Así ¿verdad? es. Entonces, sin duda, un tema sumamente hermoso porque habla sobre el amor que Dios tiene hacia con nosotros, no como creador, sino como nuestro Padre, el saber quién es Él hacia nuestra vida, cómo nos cambia, cómo nos transforma, cómo nos ama, cómo nos hace sentir protegidos y cómo nos tiene, dice su palabra, en el hueco de su mano, Amén. ¿verdad? Y hablar del hueco de su mano es de un amor inagotable y de un cuidado inagotable. Yo quisiera, si usted me lo permite, en 2 minutos pasar el mensaje, porque quizás aquí haya personas que llegue este mensaje y quieran ser hijos de Dios, Sí, ¿verdad? claro que sí. Entonces, si tú percibes a Dios o quieres percibir a Dios como tu verdadero Padre, es de la manera, Dios facilitó las cosas a través de su Hijo Jesucristo. El primer paso es reconocer que nosotros hemos transgredido a la ley de Dios, que hemos faltado a los mandamientos de Dios, que hemos pecado de alguna u otra manera y que necesitamos de un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo, y la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En este momento tú puedes decirle: Padre, perdóname por todos mis pecados. Creo verdaderamente que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó por todos mis pecados, que su sacrificio es bueno y eficaz para mi vida. Creo que Jesucristo resucitó de los muertos, Él venció la muerte, Él se levantó de los muertos, y yo recibo tu perdón, yo recibo tu gracia y yo recibo tu paternidad. Si tú lo dices verdaderamente y lo crees con todo tu corazón en tu interior, la palabra de Dios dice que Dios te recibe como hijo en su familia y te dota como un regalo maravilloso de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo lo primero que va a hacer en tu vida es darte convicción de que eres un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Dios te siga bendiciendo, Dios bendiga estas proyecciones. El trabajo que estás haciendo, Abraham, es muy importante en esta era de los medios, del internet. Sigue adelante. Yo sé que Dios está preparando personas para que aporten más en muchos temas. Yo les sugeriría que pongan ustedes en los comentarios temas que quisieran que desarrolláramos y ya se encargarán de ir checando. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegamos al episodio de hoy. Les damos muchas gracias. Recuerden compartir, recuerden darle like y suscribirse. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Amén.